Daniel acaba de mudarse a un tranquilo vecindario suburbano, buscando un nuevo comienzo tras dejar atrás la vida acelerada de la ciudad. Mientras desempaca cajas en su modesto pero acogedor nuevo hogar, escucha un golpe en la puerta. Secándose el sudor de la frente, abre la puerta y se encuentra con un hombre alto, de complexión fuerte y una sonrisa amable. «Hola, soy Mark. Vivo al lado», dice el hombre, extendiendo la mano. «Escuché que eres nuevo en el vecindario y pensé en pasar a ver si necesitas ayuda con algo». Daniel le estrecha la mano, sorprendido pero agradecido. «Gracias, Mark. Soy Daniel. Honestamente, si podría usar una mano con algunas de estas cajas, si tienes tiempo». Mark entra al hogar, y los dos rápidamente se ponen a trabajar. La complexión fuerte de Mark hace que los objetos más pesados sean fáciles de mover, y su actitud amistosa pone a Daniel a gusto. Hablan de manera casual sobre el vecindario, el trabajo de Mark como contratista y la reciente mudanza de Daniel. Mark menciona que está casado, pero que su esposa, Sophie, está fuera de la ciudad visitando a su familia por la semana. Normalmente sería ella quien daría la bienvenida, dice Mark con una risa, pero aquí estoy, cubriéndola. Mientras trabajan, Daniel no puede evitar notar la confianza y calidez de Mark. Hay algo en su presencia que resulta reconfortante, pero también un poco inquietante. Cuando terminan de desempacar una caja particularmente difícil, Mark sugiere que tomen un descanso. «Ya hiciste suficiente por hoy», dice Mark. «¿Por qué no descansamos un rato?» Se sientan en el sofá, bebiendo vasos de agua mientras charlan. La disposición de Mark para hablar abiertamente sobre su vida sorprende a Daniel, quien termina compartiendo más sobre su propia historia de lo que suele hacer con extraños. La conversación fluye con naturalidad, llena de momentos de comprensión mutua. Antes de irse, Mark ofrece regresar al día siguiente para ayudar con lo que quede pendiente. «Estoy justo al lado», dice. «Si necesitas algo, no dudes en tocar la puerta». Daniel asiente, observando cómo se va con una mezcla de gratitud y curiosidad. Aunque su interacción había sido aparentemente ordinaria, había algo en la presencia de Mark que seguía rondando en la mente de Daniel. No podía definirlo del todo, pero sabía una cosa con certeza: esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, Daniel se despertó más temprano de lo habitual, con la mente aún ocupada por la visita de Mark del día anterior. Había algo en la facilidad con la que Mark se había integrado en su espacio que lo había dejado pensando. Mientras preparaba café, escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, ahí estaba Mark, con una sonrisa despreocupada y una caja de herramientas en la mano. «Te prometí que regresaría», dijo Mark, levantando la caja. «Además, pensé que podríamos arreglar esas estanterías mientras terminamos de desempacar». Daniel asintió, sorprendido pero agradecido. «Claro, pasa. Todavía hay un desastre aquí». «Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y», volviendo a la historia. Mark entró y miró alrededor con una expresión de análisis. «Esto no es un desastre. Es potencial. Vamos a hacer que este lugar sea realmente tuyo». Trabajaron juntos durante horas, colocando estanterías, moviendo muebles y organizando cajas. La conversación fluyó con naturalidad, y Daniel comenzó a sentirse más cómodo abriendo pequeñas ventanas hacia su vida. Habló sobre la razón de su mudanza, sobre cómo había sentido que la ciudad lo estaba ahogando, y cómo esperaba encontrar algo de paz en este nuevo comienzo. «A veces, necesitamos un cambio para recordar quiénes somos», comentó Mark mientras ajustaba una estantería. «Yo también he pasado por eso. Aunque, mi vida es un poco más complicada ahora». Daniel levantó la vista, intrigado. «¿Complicada cómo?». Mark dudó por un momento antes de responder. «Sophie y yo estamos, digamos, en una pausa. Las cosas han sido difíciles últimamente». Daniel no supo qué decir. Había algo en el tono de Mark, una mezcla de sinceridad y vulnerabilidad, que lo tomó por sorpresa. Antes de que pudiera responder, Mark continuó. «Pero no quiero aburrirte con mis problemas», dijo Mark con una sonrisa, rompiendo la tensión. «Hablemos de tu lugar. ¿Tienes alguna idea de cómo quieres decorarlo?». La conversación se desvió hacia temas más ligeros, pero Daniel no podía dejar de pensar en lo que Mark había dicho. Había algo en su expresión cuando hablaba de su situación que sugería un peso que cargaba en silencio.
Cuando terminaron de trabajar por el día, Mark se recostó en el sofá y suspiró. Creo que hicimos buen progreso. Este lugar ya empieza a parecer un hogar. Daniel se sentó a su lado, dejando un vaso de agua frente a él. Gracias por todo, de verdad. No sé cómo habría hecho esto sin tu ayuda. Mark lo miró, y por un momento, sus ojos parecieron decir más de lo que las palabras podían expresar. Es un placer, Daniel. Además, creo que ambos necesitamos esto más de lo que pensamos. El silencio que siguió fue cómodo, pero cargado de una tensión que ninguno de los dos parecía dispuesto a nombrar. Mark se levantó poco después, despidiéndose con una sonrisa antes de regresar a su casa. Daniel lo observó irse, sintiendo una mezcla de gratitud y algo más que no podía definir. Esa noche, mientras organizaba los últimos detalles del día, los pensamientos sobre Mark seguían presentes. Su presencia había traído una calidez inesperada, pero también preguntas que Daniel no estaba seguro de cómo responder. Aunque no sabía a dónde los llevaría esta conexión, una cosa estaba clara: Mark no era solo un vecino cualquiera, y esto apenas estaba comenzando. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de rutina y expectativa. Mark pasaba por el apartamento de Daniel con frecuencia, siempre con una excusa práctica: instalar un estante, arreglar una lámpara o simplemente llevarle herramientas. Sin embargo, cada visita traía consigo algo más que trabajo. La conversación fluía de manera natural, pero había momentos en los que el silencio decía más de lo que las palabras podían expresar. Una tarde, mientras ambos terminaban de colgar un cuadro en la sala, Mark dio un paso atrás para admirar su trabajo. Creo que ya puedes invitar a alguien y presumir tu buen gusto, bromeó, con una sonrisa. Daniel rió, colocando el martillo sobre la mesa. ¿Buen gusto? Fue idea tuya elegir ese cuadro. Entonces significa que tienes buen gusto en vecinos, respondió Mark, guiñándole un ojo. La respuesta ligera dejó a Daniel sin palabras por un segundo. Había algo en la forma en que Mark lo miraba, en la cercanía que había entre ellos, que lo hacía sentir expuesto, pero no de una manera incómoda. Antes de que pudiera responder, Mark cambió de tema, como si hubiera sentido la misma tensión. ¿Qué tal un café? Me vendría bien algo de energía, sugirió, dirigiéndose a la cocina. Daniel asintió, siguiéndolo. Mientras preparaban el café, Mark comenzó a hablar sobre su relación con Sophie. Fue la primera vez que lo hizo con tanta apertura. Las cosas con Sophie siempre fueron complicadas. Somos diferentes en casi todo, pero de alguna manera eso funcionaba. Hasta que dejó de hacerlo, admitió, mirando el café mientras lo servía. Daniel, apoyado contra el mostrador, lo observó en silencio. Podía ver el peso de las palabras de Mark en su rostro, pero también notaba una sinceridad que lo conmovía. Debe ser difícil estar en esa situación, dijo finalmente, con un tono comprensivo. Mark asintió, entregándole una taza de café. Lo es. Pero, de alguna manera, estar aquí contigo me ha ayudado a despejar la mente. Es extraño, pero siento que puedo ser yo mismo cuando estoy aquí. Las palabras de Mark dejaron a Daniel sin aliento. Aunque no sabía cómo responder, no podía negar que sentía lo mismo. Había algo en la presencia de Mark que lo hacía sentirse más ligero, como si el peso de su propia soledad se hubiera disipado desde que él apareció. Esa noche, después de que Mark se fue, Daniel se sentó en el sofá con su taza de café fría, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Sabía que lo que sentía por Mark iba más allá de la amistad, pero también sabía que la situación era complicada. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no quería reprimir lo que estaba empezando a surgir dentro de él. Cuando Mark regresó al día siguiente con otra excusa para ayudar, Daniel decidió dejar de cuestionar lo que estaba pasando entre ellos. Aunque no sabía a dónde los llevaría este camino, estaba dispuesto a seguir avanzando, paso a paso, sin mirar atrás. La relación entre Daniel y Mark comenzó a tomar una forma que ninguno de los dos podía definir con claridad. Las visitas de Mark se hicieron más frecuentes, y lo que inicialmente eran gestos de ayuda ahora se sentían como una excusa para pasar tiempo juntos. Aunque ninguno de los dos hablaba abiertamente de lo que estaba sucediendo, la tensión entre ellos era innegable. Una tarde, Mark llegó con una botella de vino en lugar de herramientas. Pensé que podríamos tomarnos un descanso y disfrutar un poco, dijo, levantando la botella con una sonrisa. Daniel lo dejó pasar, sonriendo nerviosamente.
¿Eso significa que no tienes ninguna lámpara que arreglar esta vez? Mark rió mientras dejaba la botella sobre la mesa. No, hoy solo estoy aquí por la compañía. Mientras servían el vino y se sentaban en el sofá, la conversación fluyó con la misma facilidad de siempre, pero había algo diferente en el aire. Mark parecía más relajado, más dispuesto a dejar caer las barreras que normalmente mantenía. A veces pienso que las cosas en mi vida se han complicado tanto que olvidé cómo disfrutar momentos simples como este, admitió Mark, girando la copa de vino en su mano. Daniel lo miró, intrigado. ¿Cómo qué cosas? Mark suspiró, su mirada fija en el líquido oscuro de la copa. Mi matrimonio, mi trabajo, las expectativas que todos tienen de mí. Siempre siento que estoy caminando sobre una cuerda floja, tratando de no caer. ¿Y qué pasa cuando estás aquí?, preguntó Daniel, sin darse cuenta de la carga emocional detrás de sus palabras. Mark levantó la vista, su mirada encontrándose con la de Daniel. Aquí no siento esa presión. Contigo es diferente. Me siento libre. El silencio que siguió fue pesado pero lleno de significado. Daniel no sabía cómo responder. Sabía que lo que estaba sucediendo entre ellos era complicado, pero también sabía que no podía ignorar lo que sentía. Finalmente, fue Mark quien rompió el silencio. ¿Alguna vez has sentido que encuentras algo que no estabas buscando, pero que resulta ser exactamente lo que necesitabas? Daniel asintió lentamente, sintiendo cómo sus palabras resonaban dentro de él. Sí. Lo siento ahora mismo. Mark dejó la copa sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia Daniel. La distancia entre ellos se redujo hasta que sus rostros estaban a solo centímetros de distancia. Durante un segundo eterno, ninguno de los dos se movió, como si esperaran que el otro tomara la iniciativa. Finalmente, fue Mark quien cruzó la línea. Lo besó, un gesto cargado de emoción y vulnerabilidad. Daniel, aunque sorprendido al principio, no se apartó. En cambio, se dejó llevar por el momento, sintiendo como todo lo que había reprimido hasta entonces se liberaba de golpe. Cuando se separaron, ambos se quedaron en silencio, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mark fue el primero en hablar, su voz temblorosa. Lo siento, no debería haber hecho eso, dijo, apartándose ligeramente. Daniel negó con la cabeza. No tienes que disculparte. Yo también lo sentí. La tensión en la habitación era palpable, pero había algo innegable en lo que acababa de suceder. Aunque ninguno de los dos sabía cómo manejarlo, ambos sabían que era imposible volver atrás. Esa noche, cuando Mark se fue, Daniel se quedó sentado en el sofá, su mente dando vueltas. Sabía que lo que había comenzado entre ellos no sería fácil, pero también sabía que no podía ignorar lo que sentía. Por primera vez, estaba dispuesto a enfrentar las complicaciones, sin importar el costo. El día siguiente pasó con una extraña pesadez. Daniel y Mark se evitaron sutilmente, ambos conscientes de lo que había ocurrido la noche anterior, pero ninguno de los dos dispuesto a enfrentarlo. El aire entre ellos estaba cargado de lo no dicho, de esa distancia emocional que se había instaurado después de su beso, como si el simple hecho de haber cruzado esa línea lo hubiera cambiado todo. Daniel pasó el día ocupado, tratando de ocuparse de la mudanza, organizando los últimos detalles en su nuevo hogar. A pesar de estar inmerso en el trabajo, su mente volvía una y otra vez al beso. La sensación de sus labios, la calidez de su cercanía, todo lo que había sentido se repetía en su cabeza como una película que no podía dejar de ver. Y, a pesar de la confusión, también había una parte de él que no podía negar que lo había disfrutado. Por la tarde, mientras estaba en el jardín, tratando de ordenar algunas plantas, Daniel escuchó el sonido familiar de un golpe en la puerta. Sabía quién era antes de verlo, y aunque por un momento consideró ignorarlo, sus piernas lo llevaron a abrir la puerta sin pensarlo. «Hola, Daniel», dijo Mark, su voz suave, pero con una tensión palpable. No traía herramientas ni excusas. Solo la mirada de alguien que quería hablar. Daniel se quedó en el umbral, sin saber qué decir. ¿Debería invitarlo a pasar? ¿O simplemente dejarlo ir y esperar que el silencio dijera todo lo que necesitaban decirse? Finalmente, se apartó ligeramente, invitando a Mark a entrar sin decir una palabra. Mark entró, pero la distancia entre ellos era evidente, tanto física como emocional. Nadie quería ser el primero en romper el silencio. «Creo que necesitamos hablar», dijo Mark, mirando alrededor del apartamento desordenado,
como si buscara algo en la habitación que le diera consuelo. Daniel asintió, cruzando los brazos. Sí, creo que sí. Pero no sé por dónde empezar. Mark suspiró, pasando una mano por su cabello. Yo tampoco. Anoche fue inesperado. Pero no quiero que pienses que fue algo de lo que me arrepienta. Daniel lo miró fijamente, sus pensamientos revoloteando sin saber cómo alinearlos. Yo, no me arrepiento tampoco, pero, hay tantas cosas complicadas aquí. Tú estás casado, Mark. Y yo no quiero ser parte de algo que cause más daño. Mark lo miró intensamente, como si las palabras le pesaran. Sé lo que estás diciendo. Y entiendo tu punto. Mi matrimonio con Sophie no está bien. No lo ha estado durante mucho tiempo. Pero no quiero usar eso como excusa. Lo que pasó entre nosotros no es solo una distracción. Es real. Y lo que siento por ti es real. El aire entre ellos se tensó. Daniel sentía cómo sus emociones se multiplicaban, conflictivas y confusas. No era solo el deseo que había nacido en él por Mark, era algo más profundo, algo que conectaba con su miedo a las consecuencias de cruzar esta línea. ¿Y ahora qué, Mark?, preguntó Daniel, su voz baja. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué hacemos con esto que hemos comenzado? No quiero complicar más las cosas. No sé si estoy listo para esto, y no sé si tú lo estás tampoco. Mark dio un paso hacia él, más cerca de lo que había estado en días. No sé cómo se ve esto, Daniel. Pero no quiero perder lo que hemos comenzado a construir, aunque todo lo demás sea un lío. Daniel cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la conversación y de las emociones crudas que compartían. Aunque todavía había muchas preguntas sin respuesta, había algo en las palabras de Mark que le hacía pensar que no todo tenía que ser perfecto para ser real. Cuando finalmente abrió los ojos, miró a Mark con sinceridad. Lo único que puedo prometer es que no quiero seguir adelante sin estar seguro de lo que quiero. No te puedo dar una respuesta ahora mismo, pero necesito tiempo. Mark lo observó en silencio, y luego, con una expresión de comprensión, asintió. Lo entiendo. Te daré el tiempo que necesites. Solo, quiero que sepas que, aunque no tenga todas las respuestas, estoy aquí. Esa noche, cuando Mark se fue, Daniel se quedó sentado en el sofá, procesando todo lo que había sucedido. Aunque sabía que las cosas no serían fáciles, por primera vez en mucho tiempo, se permitió la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, podía ser el comienzo de algo que valiera la pena, sin importar lo complicado que fuera. Después de la conversación con Mark, Daniel no pudo evitar sentirse atrapado entre la realidad y lo que deseaba. Por un lado, sentía una conexión genuina con él, algo que no había experimentado en mucho tiempo, pero por otro lado, las complicaciones de la vida de Mark y su situación personal lo mantenían a la defensiva. Pasaron unos días en los que Mark se distanció un poco, respetando el espacio que Daniel había solicitado. Sin embargo, la tensión seguía presente en el aire, y cada vez que se cruzaban, ya fuera por casualidad o por un motivo de trabajo, las miradas parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Una tarde, mientras Daniel arreglaba unos papeles en su escritorio, escuchó el familiar golpeteo en la puerta. No era una visita inesperada, lo había estado esperando. Abrió la puerta y se encontró con Mark, que parecía nervioso, como si no estuviera seguro de cómo abordarlo esta vez. ¿Tienes un minuto?, preguntó Mark, su voz más suave de lo habitual. Daniel asintió, invitándolo a pasar. Claro, pasa. Ambos se sentaron en el sofá, pero esta vez, la conversación se sintió más cargada. Había un espacio palpable entre ellos, un espacio que había crecido desde su última charla. Mark comenzó a hablar, pero no era la típica conversación sobre el vecindario o el clima, era algo mucho más directo. He estado pensando mucho, Daniel, dijo Mark, mirando a los ojos de Daniel. Lo que pasó entre nosotros no es algo que pueda ignorar. No sé qué quiero exactamente, pero lo que sé es que no puedo seguir en silencio con esto. Daniel respiró hondo, sintiendo cómo la presión aumentaba dentro de él. No estaba seguro de estar listo para confrontar lo que sentía, y mucho menos lo que Mark estaba dispuesto a decir. Mark, no sé si esto es lo correcto. Tú estás casado, y yo, no quiero ser el motivo de que las cosas se compliquen más de lo que ya están, respondió Daniel, con un tono que reflejaba su lucha interna. Mark lo miró con seriedad, pero también con una dulzura que sorprendió a Daniel. Lo sé.
Y no estoy pidiéndote que tomes una decisión ahora mismo. Pero sí quiero ser honesto contigo. Lo que siento por ti es real. Lo que estamos construyendo es algo que no quiero dejar ir sin al menos intentarlo. La confusión en el rostro de Daniel era evidente. ¿Cómo podía él, un hombre que nunca había buscado complicarse la vida, involucrarse en algo tan complicado? Pero, por alguna razón, las palabras de Mark resonaban con él de una manera que no podía ignorar. No quiero que esto nos lastime, Mark. Pero tampoco quiero arrepentirme de no haberlo intentado, dijo Daniel, sintiendo una mezcla de miedo y deseo. Mark se inclinó ligeramente hacia él, con una mirada que reflejaba tanto desesperación como esperanza. No te estoy pidiendo que tomes una decisión inmediata. Solo te estoy pidiendo que me dejes demostrar que lo que hay entre nosotros vale la pena. En ese momento, algo dentro de Daniel cambió. Sabía que no podía seguir resistiéndose por mucho más tiempo. La atracción, la conexión, todo lo que había estado ignorando en los últimos días ya no podía ser reprimido. No estaba listo para arriesgar su estabilidad emocional, pero no podía negar lo que sentía. Está bien, Mark. Pero, por favor, no me hagas promesas que no puedas cumplir, dijo Daniel, su voz llena de una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Mark asintió, un atisbo de alivio en su rostro. Prometido. Solo quiero ser lo más honesto posible contigo. La conversación continuó por un tiempo, pero esta vez con una comprensión mutua de que las cosas no serían fáciles. Ambos sabían que lo que estaban a punto de comenzar sería complicado, pero también sabían que no podían seguir ignorando lo que sentían. Lo que fuera que sucediera, tenían que enfrentarlo juntos, sin más secretos ni promesas vacías. Esa noche, mientras Mark se despedía y se dirigía hacia su casa, Daniel se quedó en su sofá, perdido en sus pensamientos. Aunque había dado un paso hacia lo desconocido, no estaba seguro de que le deparaba el futuro. Pero por primera vez, se permitió sentir que tal vez, solo tal vez, lo que estaba comenzando valdría la pena. Los días siguientes fueron una mezcla de tranquilidad y tensión. Daniel y Mark comenzaron a pasar más tiempo juntos, pero ahora había un peso silencioso entre ellos, como si ambos estuvieran caminando por una cuerda floja. Aunque seguían viéndose, cada encuentro se sentía más cargado de emociones, y aunque las conversaciones eran agradables, había una constante sensación de que algo más estaba latente. Una tarde, mientras Daniel organizaba algunos documentos en su escritorio, Mark apareció con una caja de herramientas en la mano, como siempre. Sin embargo, hoy no era solo por trabajo. Se había notado un cambio en su actitud, algo más serio, como si algo estuviera a punto de cambiar. Necesito hablar contigo, Daniel, dijo Mark, dejando la caja en la mesa y mirando a Daniel directamente a los ojos. Daniel dejó los papeles a un lado y lo miró, sintiendo como la tensión en el aire se volvía palpable. Claro, ¿qué pasa? Mark respiró hondo antes de hablar. He estado pensando mucho en todo esto. No puedo seguir viviendo en esta dualidad, entre lo que siento y lo que debería estar haciendo. Mi matrimonio con Sophie no está funcionando. Y yo no puedo seguir ignorando lo que siento por ti. Daniel lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras de Mark lo desarmaron, pero también lo llenaron de incertidumbre. Mark, tú, estás casado. No puedo ser parte de algo que te cause más dolor. No quiero complicar aún más las cosas entre tú y Sophie. Mark dio un paso hacia él, la expresión en su rostro llena de una mezcla de desesperación y sinceridad. Sophie y yo hemos estado en una pausa emocional desde hace mucho tiempo. No te estoy pidiendo que elijas entre nosotros, Daniel. Solo te pido que me des la oportunidad de explorar lo que siento por ti. No quiero vivir en arrepentimiento, ni contigo ni con ella. El aire entre ellos se llenó de una tensión palpable, y aunque Daniel sentía el impulso de dar un paso atrás, algo en la vulnerabilidad de Mark lo detenía. No podía negar lo que sentía por él, pero también sabía que tomar una decisión impulsiva solo traería más complicaciones. Esto no es fácil, Mark. No puedo seguir adelante sabiendo que estás atrapado entre dos mundos, respondió Daniel, su voz temblorosa por la confusión interna. Mark asintió, comprendiendo la difícil posición en la que se encontraba. Lo sé. Pero no puedo seguir viviendo una mentira, Daniel. Si no te doy la oportunidad de ser honesto conmigo mismo, me perderé. Y no quiero perder lo que podría ser real. El silencio que siguió fue ensordecedor,
pero también lleno de entendimiento. Daniel sentía una mezcla de miedo y deseo, y aunque no tenía todas las respuestas, sabía que no podía ignorar lo que sentía. Finalmente, habló. Dame tiempo. No puedo tomar una decisión de inmediato, Mark. Necesito procesarlo. Mark sonrió suavemente, su mirada llena de comprensión. Lo que sea que decidas, estoy aquí para ti. No hay presiones. Esa noche, después de que Mark se fue, espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia, Daniel se quedó solo en el apartamento, con la mente llena de preguntas. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero también sentía que algo genuino estaba naciendo entre ellos. Algo que valía la pena explorar, pero que también podía traer consecuencias dolorosas. Mientras miraba por la ventana, Daniel se permitió pensar en lo que el futuro podría traer. Aunque no tenía todas las respuestas, estaba listo para enfrentarlo, paso a paso. Y por primera vez, no estaba solo. Los días se fueron acumulando en una especie de nebulosa emocional para Daniel. A pesar de las palabras claras que Mark le había dicho, la idea de estar en una relación con él, sabiendo su situación con Sophie, seguía rondando en su mente como un fantasma. Sin embargo, había algo que no podía ignorar, la conexión profunda que sentía con Mark. Algo genuino estaba creciendo, algo que él no podía simplemente apartar sin darle una oportunidad. El tiempo que pasaba con Mark se volvía más difícil de clasificar como simple amistad. Las interacciones que antes eran casuales ahora tenían una carga emocional evidente. Cada mirada, cada pequeño gesto, parecía tener un significado más profundo. Y aunque Daniel trataba de alejar esos pensamientos, no podía negar lo que sentía. Una tarde, mientras tomaban café en la cocina de Daniel, Mark rompió el silencio que ambos habían estado cargando. Daniel, sé que las cosas no son fáciles para ti, y no quiero presionarte. Pero no puedo seguir esperando. Mi situación con Sophie está llegando a un punto crítico, y siento que te estoy arrastrando conmigo, dijo Mark, su voz grave pero sincera. Daniel suspiró, mirando la taza que tenía en las manos. Mark, no es eso. No es que no quiera. Es que, estoy asustado. No sé si esto es lo correcto. Lo que tenemos es real, pero no quiero que todo lo que me atrae de ti se convierta en un error por las complicaciones que conlleva. Mark se acercó más, sus ojos fijos en Daniel. Sé que es complicado, pero lo que siento por ti no es algo que pueda ignorar. No quiero que el miedo sea lo que nos detenga. No quiero perder lo que tenemos antes de siquiera intentar ver a dónde puede llegar. Daniel miró a Mark, sintiendo un nudo en el estómago. Había tanta vulnerabilidad en la mirada de Mark que le resultaba difícil mantener la distancia emocional que había intentado construir. Y, sin embargo, sentía que algo en su interior lo empujaba hacia él. Mark, dijo Daniel, su voz un susurro. No sé qué va a pasar. Pero no quiero tomar esta decisión sin pensarlo. No quiero que todo se destruya porque uno de nosotros decidió actuar sin estar seguro. Mark asintió lentamente, su expresión suavizándose. Lo entiendo, Daniel. No quiero que sea una carga. No quiero que esto sea una presión para ti. Tómate el tiempo que necesites. No me voy a ir a ningún lado. El silencio que siguió estuvo lleno de una calma tensa. Daniel sabía que lo que estaba por venir sería complicado, pero también sentía que algo en su vida finalmente estaba tomando forma. Sin embargo, el peso de la situación lo aplastaba. No solo se trataba de él y Mark, sino también de las decisiones que Mark tenía que tomar sobre su matrimonio, sobre Sophie, sobre su vida. Al día siguiente, Daniel decidió salir a caminar solo para despejar su mente. Se dirigió al parque cercano, observando a las personas pasar mientras él mismo intentaba ordenar sus pensamientos. Todo parecía tan claro cuando estaba con Mark, pero fuera de ese espacio, la confusión volvía a invadirlo. El miedo al cambio, la preocupación por las consecuencias y la necesidad de tomar una decisión lo mantenían atrapado. Esa tarde, mientras volvía a su apartamento, encontró a Mark esperándolo en la puerta. Esta vez, no hubo palabras innecesarias. Solo una mirada que decía más que cualquier explicación. Mark respiró hondo, como si hubiera tomado una decisión. Daniel, quiero que sepas que no estoy esperando que tomes una decisión ahora mismo. Solo quiero que sepas que lo que siento por ti es real. Y aunque esto es complicado, lo que tenemos también lo es.
Daniel lo miró, y por un momento, las palabras no salieron. Había mucho en juego, pero algo dentro de él ya estaba comenzando a aceptar lo que sentía, aunque no tuviera claro cómo encajaría todo en su vida. Se acercó lentamente a Mark, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Sabía que las decisiones no serían fáciles, pero este era el primer paso hacia algo que podría ser mucho más grande de lo que había imaginado. Sin decir más, Daniel lo besó. Un beso que sellaba lo que no se había dicho, pero que ambos sabían era inevitable. El beso que compartieron esa tarde fue como una chispa que encendió algo mucho más grande entre ellos. Aunque la situación seguía siendo complicada, con las sombras del matrimonio de Mark y sus propios miedos acechando en el fondo, había una claridad en el momento. Daniel no sabía cómo resolver todo, pero estaba comenzando a aceptar que lo que sentía por Mark era real, y tal vez lo que necesitaban era dejarse llevar, aunque fuera un paso a la vez. Después del beso, ambos se quedaron en silencio por un largo rato, sin saber qué decir. Mark fue el primero en hablar. Daniel, no quiero que esto se convierta en algo que nos haga daño. Lo que siento por ti es verdadero, pero mi situación con Sophie es complicada, como bien sabes. Daniel asintió, mirando a Mark con una mezcla de frustración y comprensión. Lo sé, Mark. Pero también sé lo que siento por ti. Y no quiero vivir en constante duda sobre si esto está bien o mal. ¿No podemos, simplemente ver a dónde nos lleva? Mark parecía estar buscando las palabras adecuadas, pero la tensión era palpable. Podemos intentarlo, Daniel. Pero no quiero que tú también termines atrapado en esta complicación. No quiero que esto te cause más dolor del que ya ha causado. Daniel lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de incertidumbre y deseo. Lo que me preocupa es que no hay una respuesta fácil. No sé cómo vas a resolver todo con Sophie, y no sé si yo estoy preparado para ser parte de ese lío. Mark se acercó a él, dejando que el silencio se asentara por un momento antes de continuar. Lo entiendo. Pero siento que no podemos seguir ignorando lo que tenemos entre nosotros. Y aunque es complicado, me gustaría encontrar una manera de explorar lo que siento sin que todo se derrumbe. Daniel lo miró fijamente, como si estuviera viendo la situación con nuevos ojos. Entonces, ¿qué propones? Que sigamos siendo honestos el uno con el otro. Que sigamos viéndonos, pero sin presionarnos. Necesito tiempo para resolver las cosas con Sophie, y necesito tiempo para saber si lo que siento por ti es algo que puedo construir o algo que está destinado a ser solo un momento fugaz, dijo Mark, su voz más suave. Daniel respiró hondo, sintiendo que por fin algo de claridad se abría frente a él. No tengo todas las respuestas, Mark. Pero estoy dispuesto a ver a dónde puede llevarnos esto. Solo, no me hagas promesas que no puedas cumplir. Mark asintió, acercándose lentamente y tocando su rostro con suavidad. No te haré promesas, Daniel. Solo te prometo que seré honesto contigo en cada paso de este camino, aunque no siempre sea fácil. La conversación no resolvió todas las dudas que Daniel tenía, pero por primera vez, sintió que estaba tomando el control de lo que pasaba entre ellos. No sabía cuánto duraría esta conexión con Mark, ni cómo resolvería la complicada situación con Sophie, pero estaba dispuesto a vivir el presente y dejar que las cosas se desarrollaran. Esa noche, mientras se recostaba en la cama, Daniel pensó en todo lo que había pasado en los últimos días. Sabía que la situación seguiría siendo difícil, pero también sabía que algo genuino y real había comenzado. Y, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo de lo que vendría, sino una curiosidad por lo que ambos podían construir juntos, aunque el futuro seguía siendo incierto. Con el paso de los días, la relación entre Daniel y Mark comenzó a evolucionar en una dirección que ambos sentían que era inevitable, pero difícil de manejar. Aunque decidieron que no iban a apresurarse, la tensión entre ellos seguía creciendo a medida que pasaban más tiempo juntos. Las visitas de Mark, antes centradas en ayudar con cosas del apartamento, ahora estaban llenas de conversaciones más profundas, miradas que no podían evitar sostener por más tiempo y gestos de cariño que a menudo dejaban a Daniel con el corazón acelerado. Un sábado por la tarde, después de pasar varias horas armando una estantería que Mark había prometido ayudar a instalar, ambos se sentaron en el sofá, agotados pero satisfechos con el progreso. El ambiente estaba lleno de una calma tensa, como si ambos estuvieran esperando el momento adecuado para abordar lo que se sentía como la verdad no dicha. Finalmente, fue Mark quien rompió el silencio. Daniel,
Hay algo que quiero decirte, comenzó, su voz grave pero suave. Algo que no puedo seguir ignorando. Daniel lo miró, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba. Sabía que esta conversación no iba a ser fácil, pero también sabía que no podía evitarla por más tiempo. ¿Qué pasa? Mark respiró hondo, claramente luchando con sus palabras. Lo que tengo con Sophie, lo que sea que hayamos tenido, ya no es suficiente. Ella y yo hemos hablado mucho sobre nuestra relación, pero cada vez que intento encontrar una solución, me doy cuenta de que algo dentro de mí está cambiando. Daniel frunció el ceño, preocupado por la dirección que estaba tomando la conversación. Mark, si esto tiene que ver con lo que está pasando entre nosotros. No quiero ser una complicación más en tu vida. Yo no quiero arruinar las cosas para ti, pero tampoco quiero seguir viviendo en la incertidumbre. Mark se acercó un poco, su mirada fija en Daniel. No es solo que lo que siento por ti me haga cuestionar mi matrimonio. Es que lo que siento por ti es real. No puedo seguir negando lo que hay entre nosotros. No quiero ser egoísta, pero la verdad es que no sé cómo seguir sin tomar una decisión, y eso me está desgastando. Daniel tragó saliva, sintiendo cómo sus emociones se disparaban de nuevo. Aunque había deseado que las cosas entre ellos fueran simples, sabía que no lo serían. Mark, tú estás casado. Y yo no quiero ser parte de un triángulo complicado. Necesitas resolver lo que tienes con Sofía antes de que esto se convierta en algo que lastime a todos. Mark asintió, tomando un profundo respiro. Sé que no puedo seguir en esta limbo. Tengo que tomar una decisión con Sofía, y sé que eso no solo me afecta a mí. Lo que tengo contigo no lo puedo ignorar, pero también tengo que ser responsable de lo que dejo atrás. El aire entre ellos era pesado, pero Daniel sintió que, de alguna manera, lo que había comenzado entre ellos merecía ser respetado. A pesar de la incertidumbre, él también sabía que no podía seguir temiendo lo que podría venir. No quiero presionarte, Mark, dijo Daniel, finalmente bajando la mirada. Si de verdad sientes que esto es lo que necesitas, entonces tal vez sea momento de que tomes esa decisión. No quiero que sigas atrapado entre lo que sientes y lo que deberías hacer. Mark permaneció en silencio por un momento, absorbiendo las palabras de Daniel. Luego, sin decir nada más, se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Voy a hablar con Sophie. Y haré lo que deba hacer. Pero lo que siento por ti, Daniel, es real. Y eso es algo que no puedo ignorar, dijo Mark, mirando a Daniel una última vez antes de salir. Daniel permaneció sentado, sintiendo que el peso de la decisión de Mark recayó sobre sus hombros. No podía predecir el futuro, pero una cosa estaba clara, las cosas entre ellos no serían fáciles, pero tampoco quería perder la oportunidad de explorar lo que estaba creciendo, aunque fuera incierto. Esa noche, mientras se quedaba solo en su apartamento, Daniel se dio cuenta de que ya no podía ignorar lo que sentía. Sabía que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, pero por primera vez, estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias, cualquiera que fueran. El día siguiente pasó en una nube de incertidumbre para Daniel. Después de la conversación con Mark, había un vacío que no podía llenar, una sensación de espera que lo dejaba inquieto. Sabía que Mark había prometido hablar con Sophie, que había tomado la decisión de enfrentar lo que realmente quería, pero a Daniel le parecía que su vida, que hasta ahora había estado bastante tranquila, estaba ahora fuera de control. Pasaron varias horas antes de que recibiera un mensaje de Mark. Su corazón dio un vuelco al verlo en la pantalla del teléfono. Mark, necesito verte. ¿Podemos hablar ahora? Daniel no tardó en responder, sabiendo que no podía seguir evitándolo. Daniel, sí, claro. Te espero en mi lugar. Apenas una hora después, la puerta de su apartamento se abrió y Mark apareció en el umbral, con la mirada cansada pero decidida. Se detuvo por un momento, como si dudara sobre cómo comenzar, antes de entrar en la sala. Daniel, sé que esta situación es más complicada de lo que pensábamos. He hablado con Sophie, dijo Mark, su voz grave, y después de muchas horas de conversación, sé que no puedo seguir en esta relación de la manera en que estaba antes. He tomado una decisión. El aire en la habitación parecía volverse espeso, y Daniel contuvo la respiración. No estaba seguro de que quería escuchar, pero sabía que lo que Mark tenía para decir cambiaría todo. Lo que quiero, lo que necesito, es estar contigo. Sophie y yo hemos llegado al punto en que ya no somos lo que éramos.
Hay demasiadas heridas, demasiados secretos, y no quiero seguir arrastrando eso por más tiempo, admitió Mark, sus ojos fijos en Daniel, esperando una reacción. Daniel se quedó en silencio, procesando sus palabras. Aunque había esperado esta conversación, escuchar a Mark finalmente decirlo en voz alta le provocó una sensación de vulnerabilidad que no había anticipado. ¿Estás seguro?, preguntó Daniel, su voz temblorosa, pero con una mezcla de esperanza y miedo. Esto no es algo que se pueda tomar a la ligera, Mark. Estás hablando de romper una vida que ya tienes, de cambiar todo, por mí. Mark se acercó lentamente, sin apartar la mirada de Daniel. Sí, estoy seguro. Sé que no será fácil, pero lo que siento por ti no es algo que pueda dejar atrás. No quiero seguir viviendo entre lo que quiero y lo que debería hacer. Quiero ser honesto, Daniel, y serlo contigo. El sonido de las palabras de Mark llenó la habitación, pero Daniel no podía evitar sentirse abrumado. La magnitud de la decisión que Mark había tomado lo hizo sentirse pequeño, como si de alguna manera no estuviera preparado para lo que eso significaba para ambos. Pero también había una parte de él que lo quería, que deseaba creer que, a pesar de todo, esto podía ser algo verdadero. Mark, comenzó Daniel, su voz suave. No sé qué hacer con todo esto. Todo lo que tú estás sacrificando por mí, las decisiones que estás tomando, me hace sentir que esto es un sueño que no puedo tocar. Yo también te quiero, pero tengo miedo de que esto termine mal. Mark se acercó más, colocando una mano en el brazo de Daniel, buscando su mirada. Lo sé, Daniel. Y también tengo miedo. Pero si no intento, si no lo hago, me quedaré con la sensación de no haber dado el paso cuando más importaba. Estoy dispuesto a hacer que esto funcione, aunque el camino no sea fácil. Y quiero que estés conmigo en eso, si tú también lo quieres. Daniel lo miró por un largo momento, sintiendo el peso de lo que había dicho Mark. No sabía si estaba listo para el cambio, pero había algo en su mirada, algo en su sinceridad que lo hizo sentir que esta podría ser la oportunidad que ambos necesitaban. Finalmente, después de un momento de silencio, Daniel asintió lentamente, dejando que el miedo se disipara con las palabras que pronunció. Está bien, Mark. Vamos a intentarlo. Pero sé que no va a ser fácil. No sé qué va a pasar, pero estoy dispuesto a ver a dónde nos lleva. Mark sonrió, una sonrisa que parecía aliviar un poco el peso que ambos compartían. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Gracias, Daniel. Gracias por darme la oportunidad. El resto de la tarde pasó en una especie de ensueño entre los dos, una mezcla de alivio y ansiedad por lo que venía. Aunque la decisión estaba tomada, Daniel no podía evitar sentirse intrépido, sin saber exactamente cómo navegarían las consecuencias. Pero por primera vez, sabía que no tendría que hacerlo solo. A medida que los días pasaban, la decisión que Daniel y Mark habían tomado comenzó a pesar sobre ellos de manera más tangible. Habían hablado de lo que querían, se habían dado espacio para ser honestos sobre sus sentimientos y, aunque el compromiso estaba ahí, la incertidumbre nunca desapareció completamente. Mark había hablado con Sophie, y aunque las cosas entre ellos no estaban claras, había tomado una decisión, quería estar con Daniel, sin importar las dificultades que eso trajera. Daniel, por su parte, había aceptado darle una oportunidad a lo que sentían el uno por el otro, pero el miedo seguía siendo una sombra persistente. No podía evitar preguntarse si estaba tomando la decisión correcta, si estaba dispuesto a cargar con las consecuencias. Una tarde, mientras ambos se encontraban en el parque cercano al apartamento de Daniel, caminaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad, pero con las palabras no dichas colgando entre ellos. Mark, ¿has pensado realmente en todo esto?, preguntó Daniel, rompiendo el silencio. Lo que estamos haciendo, todo lo que dejamos atrás. Mark lo miró, su expresión seria pero decidida. Lo he pensado, más de lo que te imaginas. Pero también he pensado en lo que quiero. Y eso, lo que siento por ti, es real. No quiero seguir viviendo con las dudas. Daniel no podía evitar sentirse un poco culpable. Sophie, no puedo dejar de pensar en ella. En lo que debe estar sintiendo. Estoy involucrado en esto, sí, pero también en su dolor. No quiero que me vea como el causante de todo eso. Mark dejó escapar un suspiro. Sé que no es justo para ella. Pero también sé que no puedo quedarme en algo que ya no tiene futuro, solo por miedo a lastimar a alguien.
Lo que siento por ti no lo puedo negar, Daniel. Y lo que tengo con Sophie ya no existe de la manera en que lo hacía antes. Aunque las palabras de Mark lo tranquilizaban, Daniel no podía evitar sentirse culpable. El peso de la situación era abrumador, y aunque quería creer que lo que tenían entre ellos valía la pena, algo en su interior le decía que este camino sería mucho más difícil de lo que esperaba. La tarde pasó lentamente, pero no había muchas palabras que pudieran aliviar la creciente tensión que ambos sentían. Al final, se dirigieron de regreso al apartamento de Daniel, caminando juntos en silencio, pero con la sensación de que algo había cambiado. Esa noche, después de que Mark se fue, Daniel se quedó sentado en el sofá, sumido en sus pensamientos. Sabía que lo que había comenzado entre ellos era genuino, pero también entendía que no sería fácil. Sophie seguiría siendo una parte importante en la vida de Mark, y Daniel no quería convertirse en alguien que causara más daño del que ya estaba presente. Se recostó en el sofá, mirando al techo, y por un momento, deseó que todo fuera más simple. Pero también sabía que, a veces, las cosas más reales no eran las más fáciles.